Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Él se hizo humano, Él se hizo igual que nosotros y triunfó como humano para darnos esa victoria a cada uno de nosotros. Y por eso es que decimos esta mañana, el triunfo de Jesucristo para mi vida. ¿Qué hablamos el domingo pasado? En primer lugar, hablamos de la eficiencia del triunfo. Dijimos que el triunfo de Jesucristo es total, absoluto y que no hay limitaciones, no hay condiciones, sino que Él nos lo da todo, simplemente creerlo. Leíamos Romanos capítulo 5 y hacíamos referencia cuando el Señor dice, sí, cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió, ahora siendo hijos nos va a mandar al infierno. ¿Qué va a hacer? Si cuando éramos enemigos que tenía que aplastarnos, nos reconcilió con Dios, ahora que somos hijos, simplemente finalizamos diciendo, ninguna condenación hay para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, esto hemos hablado, pero también dijimos, hermanos, que qué bendición es mantenerse en Cristo. Cuando uno esa noticia de que el triunfo de Cristo es eficiente totalmente, entonces, hermanos, nosotros principiamos a gozar esa bendición. Y nosotros principiamos a gozar de tener paz en nuestra vida, nos va a liberar del temor. Y decíamos que qué triste es estar metido en las religiones en donde la gente le está diciendo a usted que tiene que hacer obras, que tiene que hacer penitencias, que tiene que rezar no sé qué cosas para salvarse. Oiga, hermano, están demeritando la obra de Cristo. A otros les dicen que hay que guardar cierto día, les dicen que tienen que dejar de comer ciertas comidas, entonces van a ajustar su salvación. Oiga, la salvación no se ajusta porque la obra de Cristo es eficiente totalmente. Otra cosa que mencioné el domingo pasado, que en los primeros 7 capítulos de Romanos, oigan, en 7 capítulos se menciona directamente al Espíritu Santo una sola vez, Romanos 5:5. Pero que en el siguiente capítulo, 8, en un solo capítulo, se hace referencia al Espíritu Santo 20 veces. Para que vean ustedes cómo el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad de Dios, principia a actuar y a hacer efectiva la obra de Cristo en nuestras vidas. Hemos hablado entonces de la eficiencia del triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo es total, absoluto, no hay que ajustarlo. Eficiente. Ahora hablemos en segundo lugar de la esencia del triunfo de Cristo para mi vida. Versos 3 y 4 que ya leímos. Porque lo que era imposible para la ley, y ahora miren qué dice que era la ley, por cuanto era débil, la ley era débil por la carne. Entonces, como la ley no podía hacer nada, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, fíjese que dice en semejante de carne, en semejanza a usted que es un pecador, quiere decir, pero no siendo él pecador, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, Jesucristo dice que condenó al pecado en la carne, para que la justicia, es decir, el requisito de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos, dice, conforme al Espíritu. Fíjese usted que los versículos 2, 3 y 4 tienen un énfasis, tienen que enfatizar una expresión, el pecado en mi carne. Óigalo, los versículos enfatizan el pecado en mi carne. Y ya sabemos, hermanos, que el poder del Espíritu, porque ya lo estudiamos, es un poder superior al poder del pecado. Si usted está tomado, controlado por el Espíritu Santo, aunque la carne es poderosa, aunque tiene poder, el poder del Espíritu Santo es superior para vencer su carne, para controlar sus malos instintos, para controlar sus malas reacciones. El poder del Espíritu Santo lo hace posible. Ahora, ¿cómo fue en realidad esto? Y aquí al narrar en este pasaje nos está diciendo, Dios, estando en su magnificencia, Dios el Hijo se hizo humano, vino a esta tierra, tomó un cuerpo, cuando dice un cuerpo
como el cuerpo semejante a la carne de pecado, Dios tomó un cuerpo igualito al suyo. Es que no podemos decir que Jesucristo tomó un cuerpo, solo un forro humano, pero por dentro no era humano. Él era humano totalmente, 100%, enseñamos nosotros. El Señor, cuando vino a esta tierra, vino a tomar un cuerpo semejante, igualito al suyo. La única diferencia, que Él tomó cuerpo humano igual al suyo, con las luchas, con las angustias, con todo lo que usted pasa, solo que sin pecado. Cristo nació en esta tierra igual a usted, humano, pero sin pecado. Bueno, ¿y ahora para qué nació? Porque alguien me puede decir, bueno, hubiera mandado a matar a un ángel, hubieran crucificado a alguien más, hombre. Oiga, Jesucristo tuvo que hacerse humano para poder representar a los humanos. Un ángel, una criatura celestial no puede representar a los humanos. Tiene que ser un humano el que represente a los humanos. Y todos los humanos, ¿quién va a representarnos si todos estamos en igual condición de pecadores? Tenía que venir un humano que no fuera pecador para que Él pudiera morir en lugar de los humanos pecadores. A eso se le llama el sacrificio vicario de Cristo. Por eso cuando se nos dice que cierto líder religioso es el vicario de Cristo en esta tierra, están en una falsedad en esa religión, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino a hacer un sacrificio vicario. Vicario quiere decir en lugar de. Y aquí en lugar de Cristo no hay un hombre. En lugar de Cristo en esta tierra está el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo hizo un sacrificio, Él hizo un sacrificio vicario. Cristo vino y dijo, yo me cuelgo en la cruz, yo voy a pagar todos los requisitos de la ley. Cristo se cuelga en la cruz para morir en lugar de todos los pecadores que merecíamos morir. Y esa es la obra de Cristo. Y cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que dice el pasaje, hermanos? Que Él vino para destruir el poder del pecado. Cristo en la cruz del Calvario destruyó el poder del pecado. El poder, oiga, que la ley, mire, la ley de Dios era imposible, incapaz de limpiar pecados. La ley de Dios a lo único que se limitaba era señalarlo. El que está pecando dice pecador, el alma que peque que se muera. Eso es lo que dice la ley. La ley no tiene capacidad para limpiar. La ley no tiene capacidad para resolver el problema de pecado, solo para señalar. Y la ley de Dios sigue señalando, hermanos. Entonces viene Cristo y dice, como la ley de Dios no tiene poder para sanar, el Hijo de Dios sí tiene poder para restablecer. Y Cristo viene a morir, hermanos. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? El Señor Jesús pagó el precio que la ley demandaba. Por eso lea el versículo 4, para que la justicia, en otras palabras, para que el requisito de la ley se cumpliese. ¿Cuál es el requisito de la ley, hermanos? La ley dice, si hay alguno de ustedes que sea pecador, Ezequiel 18:4, el que es pecador, que se muera. Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado, si usted tiene pecado, lo que tiene que pagar es muerte. Usted se muere eternamente. Entonces nos damos cuenta que la ley está poniendo una sentencia. El que tenga pecado se muere. Y ahora Cristo viene a pagar ese precio y dice, yo muero para que ellos no mueran. Esa es la obra de Cristo. Él vino a hacer nulo el poder del pecado, porque ahora yo me río del pecado, porque ahora en Cristo, hermanos, yo he podido vencer al pecado. Bendito sea Dios por esa bendición. Ahora, tenemos que entender también, hermanos, que el pecado era el señor de mi carne. El pecado era el que controlaba toda mi carne cuando yo no tenía a Cristo. Él controlaba todos mis miembros y estaba yo no solamente controlado en todos mis miembros, en mis pensamientos, sino que estaba también sentenciado y señalado por la ley. Estaba perdido. Pero ahora en Cristo Jesús es lo que estamos enseñando. Debemos vivir, hermanos, ya no para la carne.
Ya no vamos a vivir para Satanás y para el pecado, porque ahora dice el versículo 4 que vamos a vivir guiados conforme a la carne. No, sino guiados conforme al Espíritu. Mire qué cambio. Antes decíamos en el capítulo 7, miserable de mí, yo no sé qué hacer. Ahora podemos decir todos con convicción, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Ahora yo con toda libertad puedo decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque yo estoy en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para mí. Pero ahora yo, para vivir una vida victoriosa en esta tierra, yo voy a vivir una vida, hermanos, controlada por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, que tiene poder, controle mi carne, que quiere hacer todo lo malo. Guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se da usted cuenta? Yo quiero que usted se dé cuenta que todos los méritos son de Jesucristo. ¿Qué hizo usted? Solo creer, que lo cuelguen. Él se hizo humano, igual que nosotros, pasó por las mismas luchas, por las mismas pruebas. Lea cuando está en el huerto de Getsemaní, estaba sudando, y Juan dice, y a mí me parecía que eran gotas de sangre las que le caían, porque estaba con una angustia. Padre, si es posible, quita de mí este vaso, pero es que no me tome yo eso, es que ya no aguanto, Señor. Estaba con aquella angustia, pero que sea tu voluntad. Estaba angustiado, ya sabía que lo venían a agarrar, lo cuelgan, lo matan. Hermanos, alguien dice, como era Dios no sintió, era humano y le dolió, hermanos. Y le dolió la traición de la gente, la traición de los allegados, que 3 años de guiarlos salen después corriendo y lo dejan solito. Allá está Jesús sufriendo, pero Jesús tuvo un triunfo para nosotros. Todo el mérito es del Señor Jesucristo, hermanos. Y yo quiero decirle a usted que si todo el mérito es del Señor Jesucristo, usted y yo podemos gritar esta mañana con toda convicción, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo ya no voy a decir para ustedes, yo no sé, pero yo esta mañana puedo decir con toda convicción, ninguna condenación hay para mí, fíjese, porque Cristo murió por mí y porque yo lo único que puse fue fe, de creer en Él. Eso es lo que muchos de nosotros puesto. Tal vez algunos que están aquí no han puesto esa fe en Jesucristo. Solo creerle es lo único, porque Él lo hizo todo. Por eso, hermanos, que es que bien triste cuando la gente desvalora esa salvación, cuando la gente le quita mérito a esa salvación. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hay mucha gente que nos está diciendo, hay que guardar ciertos días. Si usted guarda el sábado, entonces usted se salva. Está quitándole méritos a la salvación. Mire, si usted no come marrano y no come ciertas cosas, usted está ajustando su salvación. Ya Cristo hizo su parte, ahora usted haga la suya. Hermanos, es que qué triste es ver cómo se degrada el triunfo de Cristo. Estamos viendo en este capítulo 8 de Romanos que el triunfo de Cristo es superior a todo, que el triunfo de Cristo es absoluto, que no necesita ajustes. Y hermanos, cuando alguien está tratando de hacer algo para su salvación, está perdido. Quiero aclarar esto. Yo no digo que las obras no sirvan, porque Romanos 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Yo como cristiano tengo que hacer buenas obras, salir a servir a mi prójimo, que mi prójimo mire mi amor hacia él. Pero las obras que yo hago no son ajustes para salvarme. Las obras que yo hago son resultado de que soy salvo. Hay cierta gente que está haciendo limosnitas, penitencias para ajustar su salvación y quedar bien allá arriba. Estamos degradando el triunfo de Cristo. Haga buenas obras, sirva, pero como resultado de que a Cristo hizo todo por usted, hermano. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que aprender a vivir. La gloria entonces es solo del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a alabar al Señor Jesucristo y vivamos, hermanos, una vida digna de Jesús. Mire, cuando usted se da cuenta de que la eficiencia del triunfo de Cristo es absoluta, ninguna condenación, ni un rasgo. Cuando usted se da cuenta, según lo que estamos hablando aquí, de que la esencia de ese triunfo es Cristo, solo Él, porque Él lo hizo todo. Entonces, hermano, nosotros creo que tenemos que reaccionar de alguna manera, diciéndole, Señor, ¿cómo te lo pago? ¿De qué manera te pago? El domingo pasado hablamos mucho. Yo no le puedo pagar al Señor mi salvación. Si Él en lo que hizo en la cruz nos lo pusiera a nuestra cuenta para que se lo abonáramos, ¿quién de ustedes le paga?
Eso no se puede cobrar, eso no se puede pagar. Es tanto el mérito de Cristo que usted no podría pagar de ninguna manera, solo muriéndose, yéndose al infierno. Entonces, ¿qué podemos hacer por ese Jesús que todo lo hizo? Tal vez lo mínimo que podemos hacer, por eso enfatizo mucho, hermanos, es servirle, es serle fieles. Por eso enfatizo que deberíamos todos estarnos matando en la iglesia por ver qué hacemos por el Señor. Es que todos deberíamos sentir ese impulso, el Espíritu Santo, de ir y hablarle a un vecino y no dejar tranquilo al vecino hasta que el vecino no experimente la dicha que nosotros tenemos. Pero ¿cuántos de nosotros somos tan comodones que a mí qué me importa que la gente se vaya al infierno si yo ya estoy seguro? Y estoy enfatizando mucho porque una iglesia que no es evangelista, una iglesia que no habla, no sirve. Una iglesia que dice, estoy agradecido con el Señor, es que el Señor es tan bueno, agradézcaselo siendo útil a su causa. Esa es la verdadera gratitud. Y hermanos, hemos hablado esta tarde en dos puntos ya. Estamos hablando sobre el triunfo de Jesucristo para mi vida. Hablamos primero de la eficiencia, ninguna condenación, todo lo hizo Él. Hablamos ahora de la esencia, Cristo es la esencia, Cristo es la base, Él lo hizo todo. Pero miremos los versículos 5 al 11, la evidencia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, miren esto. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hablemos de evidencias esta mañana. Hablemos en este momento de la evidencia tremenda. Fíjese que ya tenemos que ver que no podemos negar la eficiencia del triunfo de Cristo. Si alguien lo niega, está cayendo en convertirse en una secta. Y los grupos religiosos que niegan la eficiencia total de Cristo se convierten en sectas que están en contra de Cristo. La eficiencia de Cristo es total. Cristo lo hizo todo, yo no hice nada, yo simplemente lo recibo por fe. La eficiencia. Hemos hablado de la esencia. Cristo es la esencia. Cristo es todo, el todo y el que hizo todo. Gracias a Dios. Esto es gran evidencia. Pero hermanos, la mejor evidencia del triunfo de Cristo está en estos versículos. Estos versículos son una serie de contrastes. Usted lo lee despacio en su casa, cada versículo tiene su contraste, una cosa positiva y una negativa. Hacer lo positivo, dejar lo negativo. Pero miren, la mejor evidencia es usted. Usted siendo transformado por Cristo, la primera evidencia, nuevo pensamiento. Verso 5 otra vez, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo ya no soy de la carne. Pero los que son del Espíritu, hoy tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles eran nuestros pensamientos antes? Piense por un momento. ¿Cuáles eran nuestros pensamientos que todavía en un momento cuando nos descuidamos del Espíritu Santo, la carne toma ventaja? Hermanos, yo quiero decirles, nosotros tenemos dos presiones así y nosotros estamos en medio. Presiona el Espíritu Santo y gana. Y si el Espíritu Santo afloja porque nosotros no lo permitimos, la carne está empujando. Usted no puede decir, bueno, hoy me libero un ratito del Espíritu, un poquito de la carne, voy a vivir un ratito yo solo. Usted va a vivir bajo esas dos direcciones. Se deja controlar por la carne, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Se deja controlar por el Espíritu, la carne siempre va a estar vencida. Y hermanos, antes, cuando yo tenía mi mente sin Cristo, cuando yo en algunos momentos dejo que mi mente tome control, que Satanás tome control, entonces yo deseaba las cosas. Nunca he tenido esos pensamientos de desear cosas que no son suyas, de desear la mujer, el esposo del prójimo, de estar deseando cosas que no son correctas, estar deseando cosas inadecuadas, algunas propiedades del prójimo. Siempre estamos con los malos deseos. Nunca ha tenido usted esos malos pensamientos. Y mire, cuando uno permite que los malos pensamientos estén trabajando en uno, nunca se ha estado usted y ni se da cuenta. Principia a pensar en algo malo y principia a pensar en lo que haría con tal persona. Y su pensamiento se va metiendo tanto que usted principia a gozar lo que el pensamiento dice. Y usted dice, ay, no tengo que pensar en eso porque es pecado. Pero el pensamiento sigue, no tengo que pensar, y usted sigue pensando y sigue gozando. Y usted sigue gozando con lo malo que está pensando. Y hasta después hasta le da vergüenza a uno sus pensamientos. Dice, ala, pero qué pensamientos asquerosos los que yo tengo. Perdóname, Señor, pero el pensamiento sigue ahí.
Mucho cuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado mal contra el prójimo? ¿Nunca ha sentido usted un odio contra alguien? Es que yo quisiera hacerle, es que yo quisiera destruirlo. Oiga, dice la palabra de Dios, porque son palabras del Señor Jesucristo, que nosotros solo con pensar, muchos de nosotros ya somos asesinos. Muchos de nosotros ya somos adúlteros, solo con pensarlo. No hay que llegar al hecho, solo con pensarlo, asesinos y adúlteros. Y se dan cuenta usted que los pensamientos malos principian a enraizarse. Y cuando yo principio a gozar, porque los pensamientos malos se gozan. Y cuando yo principio a darle cabida a mis pensamientos y se enraizan en mi mente, bajan a mi corazón, principian a volverse obsesión, porque hoy digo yo, qué malos pensamientos, hombre. Yo estoy deseando a la mujer de mi prójimo. Cada vez que miro a la mujer de mi prójimo, yo me gozo con pensar lo que haría con ella. Y después digo, Señor, me quito este pensamiento, pero en la noche sigo pensando en ella y mañana sigo pensando. Se está volviendo una obsesión, hasta que al final logro hacer que sea una práctica y una realidad. Eso es el control del diablo, hermanos. Aquí la Biblia dice que ya tenemos pensamientos diferentes. Jóvenes que están aquí, el sexo es una de las armas que el diablo más utiliza para hacernos caer en pensar en el sexo, en pensar cuando vienen los deseos sexuales que van a venir, porque si ustedes son normales, les tienen que venir. Pero controlados por el Señor, van a llegar puros al matrimonio, que es lo que Dios quiere. ¿Cómo controlar esos deseos? Hay que controlar nuestra mente, que la controle Cristo, que estemos ocupados constantemente para que nuestros pensamientos no se vuelvan obsesión y que después los llevemos a la práctica. Miren, hermanos, el versículo 5 simplemente dice, pensamos en las cosas de la carne. Y hermanos, las cosas de la carne son tremendas. Pero ahora, gracias a Dios, ya no tenemos el pensamiento de autocomplacencia. Los pensamientos malos, hermanos, lo que están haciendo es darme autocomplacencia. Y cuando yo principio a pensar en lo que yo haría, y cuando yo principio, lo que estoy dándome es satisfacción a mí mismo, a mis deseos de la carne, aunque después esté todo avergonzado delante de Dios. Pero hermanos, ahora la evidencia que es, tenemos nuevos pensamientos. Ahora la evidencia es que a mis pensamientos, aunque todavía tengo el deseo de pensar mal, el Señor controla esos pensamientos y principio a pensar en glorificar a Dios. Por eso es que insisto, hermanos, trabajemos por el Señor. Sabe que uno de los grandes frenos que tenemos los siervos de Dios, ¿usted cree que yo no tengo malos pensamientos por ser pastor? ¿Usted cree que yo no tengo malos deseos por ser pastor? ¿Usted cree que la gente que me hace caras y que a veces me quiere mostrar que no me quiere, no tengo yo ganas de irle a torcer el pescuezo? Tengo ganas. Y a veces me da cólera ver a gente que tal vez uno le sirve y le voltean la cara a uno. El humano está rebelándose aquí, quiere hacer algo. Pero viene el Señor y dice, no, hombre, déjalo, hombre. ¿Y vos quién sos para que estés peleando con alguien? Y no sos siervo, pues. Y uno al principio dice, Señor, perdóname, pero es que duele, Señor, a mí me dolió más. Y al principio ando con las luchas, hermano. Hermanos, pidámosle al Señor que controle nuestra vida, porque ahora nuestros pensamientos van a cambiar guiados por el Espíritu Santo. Afuera los malos pensamientos, afuera, hermanos, la malicia, afuera el doble sentido en el nombre de Cristo. La gran evidencia de que Cristo triunfó es sus nuevos pensamientos. Pero también otra gran evidencia es vida y paz. Mire el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos ocupados en lo bueno, dice el pasaje ahora. Hermanos, el Señor, ¿qué fue lo que hizo cuando murió Él? Él nos sacó de la muerte, porque usted estaba sentenciado, el alma que peque condenada a muerte. Y ahora ya el dedo de Dios ya no me señala, porque yo le digo, ya que esto está, Él murió por mí, ahora yo estoy librado de muerte. Y cuando uno está libre de muerte, uno principia a gozar de paz. Ya no tengo condena a muerte. Piensa en un condenado a muerte que al día siguiente lo van a fusilar
¿Cómo pasará esas horas últimas? Mañana me fusilan. Aquella angustia de que ya falta poquito para llegar y presentarse ante el pelotón de fusilamiento. Qué angustia debe ser. ¿Cuántos de nosotros vivíamos así? Con la angustia que si hablamos de la muerte, no me hable de la muerte, por favor, porque había algo que nos decía que nos íbamos a condenación. Hoy estamos libres, hermanos, de la muerte eterna. Esa es una bendición porque ahora Dios da paz. Y cuando Dios da paz, hermanos, Dios también da vida en abundancia. Y la vida que yo estoy gozando en Cristo tiene que estar llena de paz. Otra evidencia, primero mis pensamientos. Segundo, la nueva vida y la paz que usted tiene en Cristo Jesús. Ya no está con aquella angustia de que si se muere, ¿a dónde se va? Si yo me muero, aunque no me quiero morir porque quiero seguir sirviendo a mi Señor, el día que yo me muera, yo tengo un lugar asegurado. ¿Y usted? ¿Verá que podemos vivir en paz, hermanas? Porque sabemos que nuestra eternidad está asegurada. Pero oiga, hay más evidencia. Versículos 7, 8 y 9. El control y la presencia del Espíritu Santo. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero ya sabemos que la mente es controlada por el Espíritu. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo ya no, ahora vivo según el Espíritu. Mas vosotros, aquí está la gran promesa, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Levanten la mano los que lo tienen, los que están seguros de que tienen al Espíritu Santo. ¡Hala, qué cantidad! Bájenla. Ahora viene una pregunta bien difícil. Levanten la mano los que tienen el Espíritu de Cristo. Aquí dice la Biblia, el Espíritu Santo que está en nosotros, pero ahora dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cuidado, hermanos. El Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo es el mismo. No hay dos espíritus. El Espíritu de Cristo, el que Cristo iba a enviar como vicario de Él, es el Espíritu Santo, es lo mismo. Y todos los que levantamos la mano diciendo que tenemos a Cristo, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo. Cuidado, porque tenemos que asegurarnos con estas enseñanzas. La gran evidencia entonces, ¿qué es, hermano? Que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Pero para qué? En muchos de nosotros el Espíritu Santo está de adorno. Está amontonado ahí porque la que manda es mi carne siempre. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo controle su vida, hermano. Porque el Espíritu Santo va a tener pisoteada su carne. Usted va a tener buenos pensamientos, va a gozar esa vida y esa paz en Cristo. Y usted va a tener ese control del Espíritu. Nuestra vida antigua, hermanos, era controlada por Satanás. Y no teníamos fuerzas para liberarnos, no teníamos fuerzas para poder vencerlo y para poder pelear con Satanás y decir afuera de mi vida y liberarnos de él y decir al fin un día, ay, me liberé de Satanás, cómo me costó, pero lo saqué de mí. Satanás nos tenía controlados y estábamos sin fuerzas, pero viene Cristo y Él logra la victoria, hermanos. Y ahora que el Espíritu Santo está en mí, no dejemos que Satanás tome otra vez control. Permitamos que el Espíritu Santo siempre controle nuestra vida. Hermanos, cuando vivíamos para Satanás, por lógica no agradábamos a Dios, dice el pasaje, sino que le ofendíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, mire lo que dice el 9, ahora en Cristo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y pone un condicional por si acaso, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ya no dice de Dios, ¿verdad? Sino el Espíritu de Cristo, que es el mismo, no es de él. La evidencia es que Cristo está en nosotros, hermanos. La evidencia es que el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, está en usted. ¿Pero para qué? Para controlar su vida. Dios tiene que controlar su vida y es otra gran evidencia. Obedecer al Señor entonces va a producir paz, va a producir buena relación con Dios, porque ya no somos enemigos de Dios, sino ahora estamos en comunión de hijos. Hoy podemos decirle todos, Abba, Padre.
En otras palabras, podemos decirle papito a nuestro Dios, porque Él es nuestro papito en relación íntima. Podemos tener comunión entre nosotros. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Por qué venimos a sentarnos a cantar y todos a veces hasta ni nos conocemos y aquí cantan? ¿Por qué? Porque somos un pueblo que está gozando de esa comunión. Esa la logra el Espíritu, porque aquel señor que está allá desconocido, aquella señora desconocida que yo no sé quién es, y yo que soy el que estoy aquí metido en el púlpito, todos tenemos al mismo Espíritu y eso nos amarra, miren, porque estamos en el mismo Espíritu, glorificando a nuestro Dios. Qué gran evidencia, hermanos. Pero mire el versículo 11, otra evidencia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Otra de las grandes evidencias, hermano, nunca pierde esta convicción, es la resurrección de los muertos. Oiga, la gran convicción de que Cristo ha triunfado es, ¿cuál fue la primera que dijimos? Yo tengo un nuevo pensamiento. Segundo, tengo vida y paz. Tercero, tengo al Espíritu Santo que controla mi vida. Cuarto, estoy convencido de la resurrección. Cristo va a resucitarnos, hermanos. Si nosotros tenemos que morir físicamente, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya no vamos a morir, hermanos, porque yo siento que la presencia del Señor, por las profecías, ya viene Cristo, y que Cristo va a venir y nos va a encontrar vivos y solamente nos va a transformar. Pero si algunos de nosotros muriéramos, tenemos garantía y podemos morir tranquilos sabiendo que Cristo dice, cuando Él se manifieste, el Señor va a restablecer nuestros cuerpos mortales y van a ser vivificados, dice. Nuestros cuerpos que van a estar tirados sin vida, van a ser revividos, resucitados para estar transformados con Cristo. Ahora alguien pregunta, porque esa es una de las grandes preguntas, ¿será posible que va a haber resurrección? Ya, que uno se va al cementerio, que su cuerpo se vuelve tierra, se vuelve cenizas y que esas cenizas las tiran por todas partes. ¿Dónde va a estar juntando el Señor todas las cenicitas de cada uno para volver un cuerpo? Oiga, Dios de la tierra va a levantar a cualquiera. Dios tiene poder suficiente para ello. Él va a traer las almas de los que morimos y vamos a venir a recoger un cuerpo, pero glorificado. Ahora usted pregunta, ¿será posible eso? Si Dios levantó a Cristo, dice, lo difícil era levantar a Cristo. Si Dios resucitó a Cristo de los muertos, el fruto restante es re fácil, hermanos. Si Cristo no resucitó, entonces andemos con angustias. Tal vez, ¿verdad? Tal vez no. Cristo resucitó. Por eso es que es seguro que la resurrección suya y la mía va a ser un hecho. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, si Cristo resucitó y el mismo Espíritu que levantó a Cristo está en mí, cuando yo me muera ese Espíritu me va a levantar a mí. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Usted y yo tenemos otra gran evidencia, hermanos, resurrección. ¿Cuántas evidencias hay del triunfo de Cristo? Primero hemos dicho la eficiencia de Cristo, ninguna condenación suficiente. Hemos hablado de la esencia, Cristo es la esencia, seguro. Pero la evidencia que usted y yo vamos a mostrar, la hemos mencionado esta tarde. Nuevo pensamiento, vida y paz, control y presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y que seremos resucitados. Finalicemos con un cuarto punto. La exigencia del triunfo de Cristo para mi vida. Está bien, ya todo lo hizo Cristo. Ahora mire lo que Dios le exige a usted, 12 y 13. Así que, ¿sabe usted que la palabra, las dos palabras así que, podemos traducirlas tal vez a la forma más corriente de nosotros? En conclusión, después de lo que hablamos, lleguemos a una conclusión. Así que, hermanos, iglesia ideal, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores. Hermano, oiga esto. Usted y yo somos deudores, pero no a la carne. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué no somos deudores a la carne nosotros? ¿Por qué no somos deudores a Satanás y al pecado?
porque Cristo colgado en la cruz ya pagó ese precio. Yo estaba esclavizado por Satanás. Satanás estaba ofreciendo, aquí tengo un montón de esclavos, ¿quién los compra? Estos están condenados a muerte. Viene Jesucristo, derrama su sangre y el precio de la sangre de Cristo viene y paga por los pecados nuestros y ahora yo soy libre. ¿A quién le debo yo? ¿A Satanás que me tenía esclavo? No, si de ahí ya pagaron el precio, ahora yo estoy en deuda con el que pagó mi libertad. Estoy en deuda con el que rompió las cadenas. Yo no estoy en deuda al pecado. Dice, no estoy en deuda a la carne, estoy en deuda al que derramó su sangre preciosa para que yo fuera salvo. Hermanos, tenemos una deuda con Dios. Yo quisiera finalizar con mucho énfasis esta mañana. Nunca pagaríamos esa deuda si el Señor nos hubiera dicho, bueno, páguenmela en abonos, páguenme la deuda. Nunca pagaríamos esa deuda con nuestro Dios. Y como Dios sabía que no podíamos pagar la deuda, Él dice, yo se los regalo, hombre, yo muero por ustedes, yo pago el precio que es muy caro, pero a ustedes les va a salir barato. Yo estoy en deuda con Cristo, hermanos. Yo quiero decirle una cosa, yo no le puedo obligar a usted, fíjese esto. Yo como individuo tengo deuda con Cristo, usted y yo la tenemos también. Todos tenemos la misma deuda. Pero cuando la deuda que yo tengo, yo estoy consciente de esa deuda. Yo no lo puedo obligar a usted, pero a mí sí. Esa deuda en mí se convierte en una obligación. Yo me siento obligado en este momento a pagar con gratitud a mi Dios. Yo no sé si usted lo va a pagar, pero yo sí estoy obligado al ver todo lo que pagó Cristo por mí, que yo no puedo hacer nada. Y yo darme cuenta de esto, moralmente para mí, hermanos, moralmente para mí tiene que convertirse en una obligación. Yo tengo obligación para mi Dios. Yo creo que la forma de pagarle a mi Dios de alguna manera es vivir para Jesús, vivir en obediencia a su palabra, para que yo muestre a otras personas la evidencia de que Cristo cambia. Tenemos que vivir, hermanos, en los deseos de Dios. Si usted siente que usted está en deuda con Cristo, nunca se la va a pagar, pero por lo menos agrádele. Siéntase obligado, siéntase usted comprometido para tener responsabilidad con ese Cristo, hermanos. Y esta mañana podíamos decir, Señor, gracias por tu triunfo. Gracias porque aunque yo soy un malagradecido, oiga, si usted no quiere hacer nada por Cristo, si usted quiere vivir indiferente a Cristo, de todos modos Cristo pagó por usted. De todos modos ninguna condenación hay para usted. Pero de todos los que estamos aquí, yo creo que habemos muchos que cuando nos damos cuenta de eso, principiamos a sentirnos responsables y principiamos a sentir que qué bárbaros, cómo nos portamos con aquel que nos pagó tanto, y principiamos a pagarle con gratitud, con fidelidad, con servicio. Eso es lo que Él está esperando. Él no me va a agarrar a palos. Yo pagué tu salvación, ahora tenés que servirme. Antes estaríamos pagando y abonando. Él no quiere nada de abonos. Pero si usted y yo le vamos a servir, si usted y yo vamos a ser fieles, va a ser por compromiso personal que yo tengo, que yo me siento comprometido en gratitud con mi Dios. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.